La danza es una expresión artística tan antigua como la humanidad misma. A lo largo de la historia y dependiendo el lugar en donde se lleve a cabo, se adapta dependiendo las costumbres culturales y el objetivo que se le quiera dar. Así que en esta ocasión vamos a hablar de una de las danzas que tiene más trascendencia en nuestro país en algunos estados de la República Mexicana. Y estamos hablando de la danza de los moros y los cristianos. Así que si alguna vez te preguntaste del origen de esta danza, pues hoy lo vamos a tratar aquí. Vamos a tratar de explicar desde dónde viene y también cuáles son algunas de las características culturales que nos ofrece esta expresión artística. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video. Primero que nada tenemos que entender que esta danza es de origen militar, es una danza que evoca a las milicias. Pero no, así no. Más bien me refiero a que esta danza está representando un momento histórico de una guerra, ¿sí? Vamos a remontarnos un poco a la historia de España. España estuvo controlada durante 800 años por los árabes. Entonces, en un punto de su historia, los reinos españoles, los reinos católicos de España, comienzan a hacer una cruzada para lograr expulsar a todos los árabes de sus tierras. Entonces, los primeros indicios que se dan de esta danza son a partir del siglo XII, aproximadamente siglo XII, en el reino de Aragón. De ahí se fue distribuyendo a toda la península ibérica y se fue convirtiendo en un símbolo muy fuerte para la cultura española, ya que esta danza evocaba el hecho de que los cristianos habían derrotado a los musulmanes en una guerra por los territorios, ya que recordemos que en la época medieval se libraron muchísimas batallas por la cuestión religiosa, sobre todo las cruzadas entre los cristianos y los musulmanes que querían expandirse hacia Europa. Entonces, bueno, digamos que España fue como un tapón, por así decirlo, que evitó que la religión musulmana lograra penetrar más hacia el continente europeo. Entonces, los españoles se sentían como que ellos eran los que estaban librando una cruzada nueva, una cruzada más para defender la religión católica. Cuando se da la conquista de México, los españoles reforzaron más aún en sí mismos el hecho de que ellos eran los defensores y los escogidos para expandir la religión católica. Es por esto que se empeñaron tanto en que los indígenas comprendieran todos estos conceptos cristianos, y una de las maneras en cómo lo hicieron fue por medio de las danzas y por medio de la evangelización que después trajeron los franciscanos. El primer registro que se tiene en territorio mexicano de esta danza es en 1525. Esta danza, como lo comenté antes, pues era un símbolo de unidad para los españoles. Entonces, imaginémonos un poco cómo todos los españoles que vinieron a estas tierras, que eran grupos pequeños, bueno, no tan pequeños, pero digamos, eran grupos que a comparación de la población originaria, que es los indígenas, pues eran una minoría. Entonces, para ellos reforzar su cultura y para mantenerse unidos en un ambiente así, realizaban esta danza para recordar su misión evangelizadora y su misión protectora de la religión. Posteriormente, esta danza la van a enseñar a los pueblos indígenas para que, digamos, comprendieran un poco de la historia del pueblo español. Esta tarea la van a realizar principalmente los frailes franciscanos, y tardó un poco para que los indígenas participaran. La primera
fecha que se tiene o la primera registro más o menos de que haya participación indígena en esta danza se tiene entre 1531 y 1540. En esa época ya se habla que los primeros indígenas comenzaron a participar en esta danza de los moros y los cristianos. Pero ahora vamos a hablar un poco cómo es que se consiguió inculcar esta danza extranjera, entre comillas, porque la trajeron los españoles. Cómo es que lograron inculcarla de una manera fácil en los pueblos indígenas. Y es que bueno, ellos utilizaron un método que era cambiar lo que ya se tenía en estos pueblos. Los pueblos indígenas tenían mucha similitud en cuanto a sociedad, en cuanto a organización, con los pueblos europeos, ya que pues tenían un gobierno muy bien cimentado. Había clases sociales, o sea, había desde los que eran la alta jerarquía de la sociedad hasta las personas pues que digamos eran el pueblo en común. Y sobre todo, que es lo más importante, los pueblos indígenas tenían una religión muy organizada, ¿sí? Tenían sacerdotes especializados y también realizaban ritos. Entre ellos eran las danzas y sobre todo la representación de los combates fingidos. Aquí en este punto es donde los españoles aprovecharon para cambiar esos combates fingidos que hacían los indígenas, para cambiarles la idea que los indígenas tenían por la idea de los moros y los cristianos. Entonces, es decir que de esta manera fue como los españoles lograron hacer que de manera un poco fácil los pueblos indígenas fueran aceptando esta danza poco a poco entre sus costumbres. A partir de que los indígenas fueron aprendiendo esta danza y que se fue expandiendo en el territorio mexicano por medio de la conquista, en el siglo XVI pues va a ser el mayor apogeo de esta danza, pues ya que se llevaba a cabo en muchísimos lugares de México y sobre todo en las principales ciudades. Se llevaba a cabo sobre todo en fiestas religiosas, aunque también en fiestas civiles, ya que hay registros de que esta danza se llevaba a cabo cuando había algún acontecimiento político que ocurría en España. Pues acá también se llevaba a cabo esta danza, digamos, como para celebrar lo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Cuando entra el siglo XVII y XVIII, esta danza comienza a tener una decadencia, ya que en las ciudades más grandes pues se empezó a relegar, se empezó a dejar un poco de lado, pero lo importante es que en las comunidades indígenas, en las más pequeñas y más conservadoras, esta danza perduró y sobrevivió al paso del tiempo, sobrevivió a la independencia, sobrevivió a la revolución, sobrevivió a una serie de cambios de pensamiento y de transformaciones sociopolíticas que atravesó, que se mantiene mucho hasta nuestros días. Prácticamente esta danza, o los lugares en donde se puede observar un poco más fácil esta danza, es en las comunidades indígenas, ya que fue tan marcada su aceptación y el hecho de que lo siguieran replicando año con año, que en la actualidad pues es una tradición grandísima, muy arraigada en los pueblos, y que irónicamente los indígenas son las que la conservan más, aunque esta danza, su origen pues viene del país pues que en su época los conquistó. En la actualidad pues esta danza tiene una importancia enorme y es una de las danzas que tiene más auge cultural a nivel México, ya que se lleva a cabo en diferentes estados. Por ejemplo, en el estado de México, en el estado de Puebla, en Tlaxcala,
en Morelos, en Guerrero y en Michoacán, además pues de algunos otros estados, pero estos digamos son los estados principales en donde en la mayoría de sus municipios se pueden ver estas expresiones de religiosidad popular. En la actualidad, pues estas danzas ya únicamente se celebran cuando son festividades religiosas, principalmente cuando son las fiestas patronales de cada pueblo, ¿sí? Por eso, digamos, las representaciones pueden variar de fecha, de pueblo en pueblo, y también su adaptación, porque en la actualidad y desde la época colonial, el hecho de que se combinara la danza española de los moros y los cristianos con algunas costumbres de los indígenas, pues fue un conjunto de ideas. A esto se le nombra sincretismo, es decir, una fusión de ideas y de conceptos que pues en la actualidad esta danza ya está adaptada a las visiones locales, ¿sí? En cada municipio, en cada lugar que se lleva a cabo esta danza, lo van a entender, aunque está la idea general, ¿sí? Se está como la idea general de lo que es la danza, va a haber ciertas variaciones dependiendo el lugar y la zona en donde se lleve a cabo. A nivel sociedad, pues estas danzas nos ofrecen un sentido de pertenencia pues muy grande, ya que ¿quién no se enorgullece de las tradiciones de su pueblo? Entonces, pues digamos que esta danza en la actualidad nos regala el sentirnos partícipes de una tradición, del poder expresar y decir, esta tradición se hace en mi pueblo y se hace de esta manera, las personas que participan lo hacen así. Y también es algo muy padre porque es una participación social de grupos. Desde los grupos que organizan la danza hasta los grupos que organizan la fiesta. Hay participación desde, en muchas ocasiones, de las autoridades religiosas y civiles hasta de las personas, pues que digamos somos el conjunto social. Todos nos llama la atención por lo menos ir a ver la danza, por cuestiones de tradición, por lo llamativa que sea, por lo que sea, pero todo eso nos genera una participación colectiva que pues a final de cuentas es lo que no deja que la danza desaparezca, ya que está tan marcada que es difícil imaginarnos que en algunos lugares ya no se lleve a cabo. Bueno, después de todo esto, espero que la próxima vez que veas una danza, que sepas que es la danza de los moros y los cristianos, reflexiones un poco desde dónde viene, ya que es una danza que tiene una antigüedad muy grande, pues surgió desde el siglo XII, y también todo el proceso que tuvo que haber pasado para que los pueblos indígenas la aceptaran, y también cómo estas mismas comunidades la han mantenido viva hasta nuestros días. Si tienes alguna duda, sabes que está la cajita de los comentarios activa para que pues comentes si tienes alguna pregunta o si también quieres agregar algo a la explicación de este video. También los invito a que nos digan, todas las personas que nos están viendo, si en tu localidad se lleva a cabo esta danza y cómo es que se vive. Esto sería muy padre, una dinámica muy padre, para que las personas que vean los comentarios sepan cada vez más en dónde se lleva a cabo esta celebración, esta danza tan tradicional que tienen los pueblos. Antes de irme quiero dar un agradecimiento enorme a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal y que le dan like y que también que me han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias, y si eres nuevo viendo este contenido y te está gustando, suscríbete, ahí está la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Bueno, por mí esto es todo y nos vemos en la siguiente. Recordándoles, antes de que se vayan, de que al final del video les voy a dejar el libro en el que me basé para la explicación de este video. Bueno, en esta ocasión no es un libro, es una tesis, pero bueno, si pueden conseguirla, si les interesa más el tema y la pueden conseguir, muchísimo mejor, pues
pues para que pueda enriquecer un poco más su conocimiento cultural e histórico sobre esta danza. Nos vemos en la siguiente.